Todo lo que hasta ahora había escuchado de este lugar era buenísimo y positivo. Por eso es que decidí agarrar mi cámara y comprobarlo por mi propio paladar. También estuve conversando con su representante Eduardo Vadillo y cuando él me estaba hablando del menú, yo quería parar la entrevista y de inmediato pedir todo lo que quería probar. Tengo una cita bien particular. El lugar es un restaurante increíble. Ellos empezaron con un food truck bien variado. Ahora tienen un restaurante espectacular. Se llama El Genio del Shawarma, pero nada más por el nombre yo digo, esto es comida árabe. Resulta que no, el menú es súper amplio por delante y por detrás. Ahorita te lo voy a mostrar y me voy a encargar de mostrarte toda la variedad de comida que tienen acá, porque no es nada más árabe, también es comida venezolana. En mi llegada la línea estaba así, pero al mirar al otro lado me di cuenta que me tocaba esperar porque el lugar es muy visitado. Ok, me acaban de dar el menú y esto está bastante interesante, tal como les comenté, porque tenemos, ven para acá, tenemos el menú de comida árabe, la más característica, pero resulta que también tenemos entonces hamburguesas, hot dog, patacones, característicos de Venezuela, platos mixtos, a esto le llamamos unos platos por si vienes y gustas de comerte un lunch abultado y bien sustancioso. Acá tienes los platos mixtos, también tienes pepitos, comida venezolana, parrillas, las raciones y cachapitas bien ricas. Vamos a ver por dónde vamos a empezar en este menú. Ahora sí, amigo, yo estoy sentada con el propietario del lugar y también con el autor de todos estos sabores que tenemos en El Genio del Shawarma. Eduardo, muchas gracias por atenderme y háblame de todo lo que tenemos por acá. Bueno, tenemos variedad de shawarmas, tenemos como 8 tipos de shawarma, es lo más vendido, lo más buscado. Tenemos de falafel, de kibe, hay uno que le llamamos la bomba, que es carne, pollo, falafel, kibe, tabule, todo completo. Tenemos hamburguesas, son también como 10 tipos de hamburguesas. Ahí yo necesito hacer un breve pausa. Porque, ejemplo, estamos aquí conversando lugares, El Genio del Shawarma. Empezaste muy bien porque me estás dando detalles de tu menú amplio en comida característica árabe. Okay. Ahora me mencionas hamburguesas. ¿Cómo es eso y esa mezcla? ¿Por qué? ¿Por qué decidir dentro de un menú con este nombre de restaurante bien característico, por qué decidir incorporar otros productos? Lo que pasa es que yo en Venezuela siempre empecé realmente con hot dog y hamburguesas y después incorporé el shawarma. Ahora también metimos patacón, metimos parrillas, pepitos. Hay gran variedad de productos. Un emprendimiento que cuando empezó y aún se mantiene fue food truck, ¿no? Sí. Y ahora estamos en este espectacular restaurante. Sí, claro. Empezamos en Dr. Philly, todavía tenemos ese camión ahí. Después montamos uno en la OBT y bueno, ahora este es el tercero y es el local, pues para que la gente tenga más comodidad y poder sentarse pues y tener más comodidad. Completamente cierto, ya yo lo he comprobado, el lugar está muy acogedor. Aquí puedes disfrutar de toda esta variedad que, por cierto, vamos a empezar a conversar entonces de este menú que lo muestro ante cámara para que puedan notar que la variedad me tapa. Hablemos. Tenemos shawarma, hamburguesas, hot dog, patacón. Si hablamos de esta parte del menú, ¿qué pudieran preferir los clientes? Ok, yo siempre, el que me dice que le recomiendo es el shawarma mixto o el full. Realmente el shawarma full lo inventé hacia las personas de Maracaibo que comen con el falafel adentro en el shawarma. La bomba se vende muchísimo, que ahora también, como les dije, es de kibe, falafel, carne y pollo. Eso trae tabule, crema de garbanzo. Les recuerdo a las personas que es un shawarma totalmente venezolano. Es venezolanizado, es como el arroz chino de Venezuela. El arroz chino de Venezuela no lo vas a conseguir en ningún lado. Hay hamburguesas de una sola carne, 2 carnes, carne y pollo, chuleta, y hay con tajada, queso de mano.
O sea, variedad, patacón, los hot dogs, o sea, todo hecho como en la calle del Hambre en Venezuela. Tenemos todo el menú todo el día. Quiere decir que este menú llegó original, pero de acuerdo a los estándares y gusto y exigencias del cliente, tú has venido incorporándole unas modificaciones tanto al plato como a los mismos ingredientes. Oye, y para hoy, que es mi día de visita, noté que el lugar está... Bueno, esto quizás no lo conocen todo el mundo, pero esto es full. Recordé la seña. Esto es full. Realmente la visita de clientela que tienes disfrutando y tienen muy buena cara todos. ¿Esto es así normalmente o bueno, hoy porque es domingo? No, bueno, siempre es así. En la noche, a partir de las 7 de la noche no para, gracias a Dios. En la mañana también tenemos bastante receptividad y bastante clientela. Y quisiera decirle a las personas porque tengan un poco de paciencia que ya nos estamos adaptando para que sea el servicio más rápido. ¿Y esto que tengo acá, que me trajiste, qué es? Eso es una cocada, eso es lo que más está saliendo ahorita de bebida, el que la prueba, todo el mundo, hay de esa, es de totalmente natural. Hay de Oreo, hay de Nutella, ahorita con pirulín, vamos a hacer otros sabores, tenemos mango colado, tenemos piña colada, pero esa es la bebida que, bueno, mucha gente que viene nada más por la cocada. Está bastante espesa, denme un minuto más. El local estuvo diseñado para música en vivo, solamente los miércoles en la noche tenemos música en vivo. Como para darle algo al cliente, pues, pero solamente los miércoles, nada más. Ahora, yo estoy segura que me voy a encantar con los sabores del lugar. Yo te voy a contar de ello más adelante. Ajá, aquí tenemos el plato seleccionado. Este es un shawarma y se llama La Bomba. Aquí están muchos ingredientes mezclados y yo me voy a encargar entonces de comprobar la característica salsa, comprobar su sabor. Te digo algo, cuando decidas visitar el genio del shawarma, vente con tiempo y con suficiente hambre. Todos los platos son sustanciosos, quedarás satisfecho y con ganas de volver. Y seguramente harás lo mismo que yo cuando me pregunten por este lugar. De ahora en adelante diré, por supuesto que tienes que ir a probar los platos del genio del shawarma.